Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Siempre uno piensa, ¿ya viene la Semana Criolla de nuevo? ¿Pasó un año? Bueno, sí, el tiempo pasa rápido. 9 de la mañana, 25 minutos. Abrimos una nueva entrevista esta mañana para hablar de una realidad que permanece y que lamentablemente registra aumentos. Estamos hablando de los suicidios. En nuestro país, 818 personas se quitaron la vida en 2022 y esta cifra supera a la de 2021 en un 8%. La tendencia va en ascenso y se viene registrando esta subida de forma sostenida desde el año 2017. Es en este marco que recibimos a la doctora Silvia Peláez, psiquiatra especializada en suicidología y directora de la ONG Último Recurso. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué está pasando en Uruguay? Tenemos el jugador de la pandemia en el medio. En su momento aquí hablamos mucho sobre el impacto social, psicológico que podía tener en las personas y que los efectos se iban a ver un poco después de que pasara. ¿Estamos en esa etapa entonces? Sí, como redondeando, es un tema mundial, el del ascenso del suicidio. El problema es cómo se aborda en cada lugar geográfico el tema. Y se estaba previsto, inclusive la institución estuvo trabajando con el Instituto Karolinska de Suecia en una investigación que prevé que a medida que va pasando la pandemia, esas cifras que descienden al principio se disparan y se continúan. Pero bueno, los predictores son también para que se tomen medidas adecuadas, ¿verdad? Y es interesante ver también porque, bueno, ahora la guerra, hay cosas globalizadas que generan problemáticas, pero también hay que pensar en cada lugar, como dice la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Y es la única manera de que las medidas tengan efecto, teniendo en cuenta la cultura, la modalidad de cada población, aún dentro de un mismo país. Digamos, que los usuarios puedan ser de alguna forma coautores de los planes de prevención. Un poco ese es el concepto que manejamos en la ONG y que hemos llevado a la práctica favorablemente. Y a propósito del abordaje macro, antes de la nota nos saludábamos y que nos conocemos hace muchos años y siempre por estos temas, siempre trabajando en tu caso en estos temas. ¿Qué pasa? Que en Uruguay pareciera ser como que no hay un efecto contundente en una incidencia a la baja de uruguayos y uruguayas, jóvenes, en muchos casos, ¿no? Porque es donde se da ahí el aumento quizá más notorio. Sobre todo hombres. Exactamente, y hombres. Y está bajando la edad, siempre fueron más ancianos, pero hombres más jóvenes, que es típico de las crisis eso, bueno, además. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer un tirón fuerte en esta pandemia silenciosa que nos aqueja desde hace años. La pospandemia del COVID, ¿verdad? Que es la pandemia silenciosa del suicidio. Y se precisan políticas de Estado organizadas, escuchando a los actores formados y sufrientes con el tema y ajustarlas a cada zona. Los propios canadienses, cuando aplican un plan de prevención con los esquimales, no tienen éxito a pesar de la capacidad, el dinero y la buena intención, porque no escucharon a los caciques de las tribus de los esquimales y entonces ellos sintieron esa población como una revictimización. Entonces esto es algo que se construye en dialogado. ¿Y eso no ha pasado acá? Ha pasado, en lo que yo conozco, más allá de las buenas intenciones de todos los gobiernos, con los trabajos que nosotros hicimos, que están documentados y que dan fe y que los hemos puesto a disposición de las autoridades del color que sean en todos los momentos. Pero eso no ha sido tomado como insumo, entonces. Y cuando lo llevamos, cuando sale del actor que lo lleva adelante, le cuesta a veces al Estado ese diálogo. Más allá de que con el GACH tuvimos una muy buena noticia, la academia, el Estado, los científicos en un diálogo. Nosotros tenemos algunos antecedentes también, por ejemplo, la Ley Día Nacional para la Prevención del Suicidio fue gracias al buen diálogo entre Estado y sociedad civil,
que tuvo además una votación unánime. Pero es algo en lo que hay que insistir. Capaz que a veces hay cosas que parecen o que son muy importantes para el que está gobernando, pero la población está pidiendo que se eviten estas muertes, que en su mayoría son evitables. Y hay cosas concretas, claras, independientemente de cualquier plan. Hay lugares donde no hay psiquiatras. En 33, por ejemplo, no sé si ahora hubo, pero unos cuantos años para atrás no había psiquiatra público. Es un insumo imprescindible, más allá de que tiene muchas caras, el poliedro de la prevención del suicidio, tiene la social, la política, la perspectiva de género, etcétera, pero la pata o la cara psicológica y médica es imprescindible. Y eso ha faltado y no ha podido ser sustituido y llevó una tasa muy alta. Se deberían, quizás como en algunas experiencias suecas, entrenar más a los médicos generales para la emergencia, para los primeros auxilios suicidológicos. Bueno, y una buena noticia es que Último Recurso fue contratado por el municipio recientemente y estamos trabajando como en los antiguos tiempos cuando empezamos en el 2004 en el Cerro, a trabajar con las bases. Bueno, ese del Cerro es nuestro buque insignia, nuestro orgullo, nos sentimos pecadores por orgullosos, pero trascendió las fronteras del Uruguay, fue visto por los obreros eléctricos de Puerto Rico como una forma donde el usuario es responsable de su concepto de salud psicosocial, pero no se excluye al profesional de la salud, que tiene que ser muy responsable. No se le puede quitar la responsabilidad ni la obligación. Silvia, me gustaría atacar un poco más las causas del incremento de los suicidios. ¿Qué es lo que han ido detectando? Recién se mencionaba la pospandemia, es un actor importante. Vemos situación, porque a veces mismo pospandemia, bueno, quedamos todos encerrados y de repente un día volvimos. Pero lo que está pasando en los centros educativos también muchas veces se adjudica a la situación de encierro, de los vínculos. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro país? ¿Tenemos enfermedades vinculadas a la salud mental? ¿Cuál es nuestro problema principal? Hay enfermedades de la salud mental que tienen tasas de suicidio más altas que el resto. No es ninguna noticia saber lo difícil que es acceder inclusive a un médico general a veces en la salud. Eso en la pandemia se incrementó. Si bien tuvimos un perfecto acceso a la vacunación, pero el acceso a los médicos por razones sanitarias, ¿no?, se llevó a la telemedicina. Por suerte la pandemia fue en esta época, no en épocas de la peste negra, ¿verdad? Pero de alguna manera se fue instalando el no acceder a los servicios de salud. Al no acceder a los servicios de salud en forma personalizada, muchas personas empezaron a dejar de tomar la medicación, tanto que había psiquiatras, me constan, mutualistas amigas, que se lo llevaban al paciente a la casa, de conseguir la medicación para estimularlo, digamos, desde la población civil se hizo mucho. Después el encierro. ¿Qué provocó el encierro? El aislamiento. Fue otro caldo de cultivo que tuvo la pandemia, donde la violencia de género, la violencia doméstica, se incrementó en la medida que no había esa válvula de escape de la salida. Se aumentaron también el consumo de sustancias adictivas legales y no legales. Todos elementos que forman la cara de este poliedro, ¿verdad? Después, con la crisis económica, cerraron empresas. Hay gente que perdió el empleo y le llevó a problemas económicos. Y el hombre lo vive eso no solo desde la falta del ingreso, sino desde su identidad masculina y su rol de proveedor, que lo que nosotros notamos en nuestros consultantes en la pandemia se vio fortalecido, como que los varones volvieron un poco más allá de todos los estereotipos y reflexiones sobre el género, a tomar el rol del varón de la casa, el que va al almacén y si así mi prole no se enferma, por ejemplo. Pero después no pudo cumplir en muchos casos con los insumos económicos. O sea, no perdimos gente, tuvimos la muerte acá enfrente,
algunos murieron, otros no, y no pudimos ir al velorio, no pudimos ir al sepelio, no pudimos hacer los ritos de despedida, que son los ritos civilizatorios que nos separan del mundo animal. Si bien tenemos todo lo del mundo animal, pero algunas cosas nos separan, como los ritos de la muerte y el respeto a los que partieron. Eso tampoco lo pudimos cumplir. Todo eso generó un caldo de cultivo, que es lo que está previsto en estudios internacionales. Eso puede ser entonces ese empuje al alza que estamos viendo. Es una hipótesis nuestra, ¿no? Es un trabajo. Y es una cosa que estamos acorde con algunas instituciones. Esos son ingredientes nuevos a una olla que se viene cocinando desde hace mucho tiempo. O intensificación de ingredientes. Ahí está. En lo estructural, ¿qué tenemos en Uruguay? ¿Qué le pasa? Soy injusta con esta pregunta porque ¿qué le pasa a la gente que piensa en quitarse la vida? Es una pregunta muy general y la situación es muy personal para cada caso. No es lo mismo a una edad joven que cuando uno ya es adulto mayor y su proyecto de vida cambia por la circunstancia natural de la vida. Pero para poder hacer una línea general y quizá alertar a quien nos esté viendo de estar más atento a quien tiene al lado, ¿qué pasa en Uruguay estructuralmente que favorece pasan todas estas cosas que te describí? Un poco, si te lo contestara linealmente, te estaría contestando la pregunta del millón, ¿no? Me gustaría, pero no me siento capacitada. Un poco a lo que ustedes toman en esto de que para elaborar los planes que trabaja Último Recurso y que notan que esa es un poco la carencia de la política de Estado, toman como insumo lo que dice la gente que pasa por esa situación. Y lo que hemos investigado sociohistóricamente en cada lugar. Y bueno, una cosa importante a tener en cuenta es que la edad no es una excusa para sacarse la vida, porque en todas las edades hay momentos de desafío, de logro, y todas las personas somos necesarias para nuestro entorno. Y la persona que se suicida genera los llamados sobrevivientes de suicidio, que son los afectados por esa pérdida y que puede ser un insumo más para esta montaña, ¿no? Y que quedan muy afectados, entonces nadie tendría ese derecho, digamos. Primero hay que agotar todas las posibilidades, porque no se puede decir que alguien no se puede salvar si no se agotaron todos los aspectos que tienen que ver con lo global de donde está, pero especialmente con lo individual de cada uno. Y recordar que quien comete suicidio o intento de suicidio no quiere morir, quiere dejar de vivir así. Entonces estaría tomando un camino equivocado. O sea, que primero consulte a ver qué es realmente lo que está buscando bajo ese me quiero matar. A veces es quiero matar mi dolor, a veces es quiero que me quieran más, pero hay que descifrarlo. Ahora, Silvia, recién mencionabas, hay que consultar. Y es un tema que ya lo mencionaste también, los atrasos que se están registrando a nivel del sistema de salud. El otro día hablaba con alguien y me decía, fíjate que estoy pidiendo ahora para un psiquiatra y me dan para fines de mayo, casi junio, y estábamos en marzo. ¿Cómo se contempla también esa situación? Digo, porque si una persona necesita acceder a un psiquiatra, entiendo es porque realmente lo necesita. ¿Hay alguna alternativa a eso que se pueda brindar como solución a los televidentes que hoy nos estén viendo? La colaboración con Último Recurso. Bueno, Último Recurso atiende los que puede. Hay instituciones privadas que cobran, pero un dinero diferencial, como por ejemplo Casa Bajones, y que a veces la gente va o va a Último Recurso y tiene una o dos consultas y después continúa con su mutualista o con ACE. Pero se precisan más manos para esta tarea, ¿no? De hecho, la ministra de Salud, la flamante ministra, en su primer discurso señaló que la política que ella pretendía llevar adelante tenía como prioridad la salud mental. En ese sentido, ¿puede haber avances si la cartera sanitaria tiene previsto eso? Yo creo que sí. Es más, cuando ella asumió, una de las frases, no sé quién la dijo, no hay salud sin salud mental, se dijo. Y eso nos llenó de esperanza a los ciudadanos y a los que estamos trabajando en el tema. Y pensamos que, bueno, que estamos atentos a este próximo 17 de julio, por ejemplo, y a las cosas que están pasando. Nosotros siempre estamos atentos y esperando que venga lo mejor.
Silvia, ¿cómo está funcionando entonces Último Recurso? Recuerdo que hace algunos años estaba a cargo del 0800, ¿no? Ese primer contacto. La línea pionera. Exacto. Ya no están más en No, ese esa línea rol. la tomó ACE en su momento y la mantiene en el servicio asterisco 0767. Hay otra línea que es de presidencia del 1920, pero nosotros entonces trabajamos dando cursos, asesorando, atendiendo a algunos pacientes y investigando también. Y con grupos de sobrevivientes de suicidio. Sí, pues ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con ese entorno que tiene que aceptar que esa persona tan cercana decidió autoeliminarse, no vivir más? Y que aumenta la población de riesgo y además Claro. es importante que pudieran ellos entender que no se quiso matar, quiso otra cosa que no la pudo decir. Y lo que pasa es que también el sobreviviente siempre se La culpa, interpela, claro. porque toda persona con conciencia moral se autointerpela aunque no tenga culpa, pero es inherente y son caminos muy duros de transitar, pero hay un duelo especializado, un trabajo de duelo especializado en los sobrevivientes de suicidio que no es igual que cualquier muerte. Ya para terminar, Silvia, ¿qué mensaje le dejarías a alguien que capaz que nos está viendo a esta hora y no se está sintiendo bien, está pensando en que capaz que, bueno, tomar alguna decisión sería mejor? ¿Qué se le dice a alguien que está pasando un mal momento? Bueno, yo lo que le digo es que consulte en una emergencia de cualquier mutualista u hospital, lo atienden, las emergencias siguen atendiendo. Tenemos el número contacto @ultimorecurso.com.uy. Están además las líneas de ACE, asterisco 0767 o 0800 0767. Ahí estamos pasando. Que no los estén gráficos. solos, pero sobre todo que sepan que no están por el camino de lo que realmente quieren. Inconscientemente doy fe de que están, y tengo demostración científica de que están buscando otra cosa que no es la muerte. Entonces no la busquen porque no es la muerte lo que buscan, están buscando otra cosa que con un terapeuta, con un trabajador social, con un psiquiatra, la van a poder conseguir, además de una medicación que los ayude. Seguro que la van a poder conseguir. Quizás la vuelta de un amor, quizás un trabajo, pero no la muerte. Con todo el dolor, como aquella frase, la muerte puede esperar, pues que espere todo lo que quiera. Muchas gracias. Gracias, Un gusto. Silvia.